a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Esta actividad se realiza en el marco de la Red de Innovación e Impacto y precisamente se realiza producto de un requerimiento y por una solicitud, por una conversación, que tras la pandemia muchos de nosotros con nuestros proyectos, nuestro programa, nuestra forma de trabajo, nos reinventamos. Y en esta reinvención quisimos realizar esta actividad de transferencia de conocimiento para que nos acercáramos un poco desde las líneas de trabajo, desde las líneas de especialización y también refrescando un poco las metodologías y los proyectos que cada uno de nosotros es experto. Entonces, en esta oportunidad, en esta sesión, Rolando Chami, que es el director del Núcleo de Biotecnología de Curauma, va a dar a conocer algunas líneas de trabajo de NBC y específicamente darles a conocer el método de trabajo de Compite Más. Rolando, ya todos los que están aquí presentes lo conocen, él es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene más de 20 años de experiencia trabajando con el sector productivo, no solamente en Chile, sino que también en otros lugares de Latinoamérica, y él es doctor en química, pero la verdad es que él es de corazón, de los bioprocesos los lleva en el corazón y en el alma. Y bajo su bandera de la sustentabilidad es donde ha desarrollado toda su especialización, aportando conocimiento al sector productivo. Así que, Rolando, dejo contigo para que habilites tu micrófono. Ok, gracias, Elba. Bueno, como Elba comentaba, la idea de esta presentación es que cada una de los integrantes de las organizaciones que forman parte de la red, de alguna manera transfieran lo que hacen, la metodología, el conocimiento, de tal manera de generar el conocimiento suficiente como para ir desarrollando sinergias entre las distintas organizaciones. Yo pertenezco, como decía Elba, al Núcleo de Biotecnología de Curauma, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que queda, como le decíamos, en Curauma. Voy a poner ahora detrás mío cuál es el centro, ¿cierto? Que queda en la zona de Curauma, que queda muy cercano a Valparaíso. Ahí tenemos los dos edificios centrales, fundamentales, más algunas otras plantas pilotos que están ubicadas hacia atrás. Y como NBC lo que buscamos es crear valor a los negocios empresariales mediante el uso de estrategias sostenibles. Nuestro sello siempre va a ser buscar estrategias sostenibles para el desarrollo de los negocios. Nuestras áreas de trabajo fueron moviéndose a lo largo del tiempo. En el 2010 fundamentalmente trabajábamos en proyectos de gestión y valorización de residuos, actualmente llamado economía circular. En mitigación de gases de efecto invernadero fuimos de los primeros centros que empezó a estudiar el tema del cambio climático y cómo desarrollar proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. También desarrollamos proyectos de producción limpia, fundamentalmente a través del diagnóstico y también el seguimiento de acuerdos de producción limpia. El desarrollo de procesos biotecnológicos, fundamentalmente desarrollados también buscando el cambio en los procesos químicos hacia los procesos biológicos. Energías renovables, fundamentalmente biogás a través de la digestión anaerobia. En 2015 ya empezamos a ver que era importante no solamente desarrollar estos proyectos, sino que generar la idea de la gestión de la innovación en el marco de las diferentes industrias. Seguimos con investigación biotecnológica avanzada, desarrollando algunos productos asociados fundamentalmente al desarrollo de biofármacos para la enfermedad asociada a la acumulación de lípidos.
pilotaje bioproceso y también proyectos más sostenibles. Y hacia el 2020 comenzamos todas las líneas asociadas a la eficiencia energética, la economía circular, ya redondeando muchas de las cosas que veníamos haciendo antes, pero en el entorno de la economía circular, el desarrollo de huellas de carbono, de huella hídrica y también buscando desarrollar proyectos con impacto social. Finalmente, comentar que en 10 años pasamos de 16 proyectos realizados a 470 el año 2020. Yo creo que el año 2021 llegamos al proyecto 500, pero dada la pandemia no hicimos la ceremonia que debíamos haber hecho, dado que es un hito, ¿cierto?, llegar a ese número. Las personas impactadas con programas desarrollados es súper importante porque lo que buscamos actualmente es que efectivamente desarrollemos proyectos con impacto social. El 2010 contabilizamos 300 personas impactadas, el 2015 4.300 y el 2020 llevábamos 15.800 personas impactadas. Y aquí empezamos, ¿cierto?, o nacen algunos conceptos que de alguna manera parten de una idea original de la FAO que hablaba de la agricultura climáticamente inteligente, y nosotros pensamos que también tenemos que hablar de las pymes climáticamente inteligentes. Esto de alguna manera es como el mismo concepto de la economía circular que de lo de valorización de residuos, pasamos finalmente a una cosa que llamamos economía circular. La verdad es que en el fondo, si uno busca una explicación al programa Compite Más, es esto, es lograr pymes climáticamente inteligentes. ¿Y a qué le llamamos que una pyme sea climáticamente inteligente? Pensamos que son, primeramente, pymes que son competitivas y son aquellas que, mejorando la capacidad de los sistemas productivos, es decir, mejorando la capacidad de los sistemas productivos, incorpora la necesidad de la adaptación al cambio climático y las posibilidades de mitigación de gases de efecto invernadero en sus estrategias de desarrollo. Entonces, si se fijan, por un lado mejoramos la capacidad del sistema productivo, pero siempre asociado al cambio climático, tanto adaptación como mitigación. De esta manera, generamos enfoques integrados en relación con los desafíos que están interrelacionados con la productividad, el respeto al medio ambiente, el desarrollo y el cambio climático. Es decir, de alguna manera estamos hablando de los aspectos ambientales, los aspectos productivos, los aspectos económicos y los aspectos sociales. Por eso, estas pymes climáticamente inteligentes están conscientes que su competitividad está fuertemente ligada no solamente al componente económico, sino también al componente social y ambiental. Entonces, esto es como el pilar del programa Compite Más. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque alguna industria de mayor tamaño, de alguna manera se han ido adaptando y tienen recursos. Sin embargo, las pymes presentan grandes desafíos y muchas brechas. Y a las pymes es, por lo tanto, a donde queremos llegar. Y vemos que en general, siempre en el desarrollo de las pymes o en los programas en torno a ellos, se generan impactos económicos, ambientales y sociales. Pero lo importante es que muchos de estos están muy interrelacionados. Muchas veces, ¿cierto?, un tema de residuos industriales genera aspectos ambientales y también impactos sociales por el efecto también asociado, por ejemplo, a la generación de olores. O bien, el desarrollo de una pyme va a generar un impacto social porque puede haber un desarrollo asociado a esto. Y muchas veces las pymes están asociadas a un desarrollo familiar. Por lo tanto, un buen desarrollo ambiental económico va a impactar también socialmente en el desarrollo de esa familia y sobre todo cuando son asociativas.
Entonces, cuando vemos la realidad de las pymes, ¿cierto? Vemos que en general les faltan sistemas de gestión, tienen poca eficiencia, tienen un difícil acceso a la información, no tienen certificación ni estándares, tienen altos costos de insumo y tecnología, falta capacitación, ¿cierto? Y de alguna manera estas brechas, ¿cierto?, son las que le impiden un desarrollo y finalmente las mantienen postergadas en términos, ¿cierto?, de competitividad. Por lo tanto, viendo esta realidad de las pymes, esta carencia de información, esta carencia de certificación estándares, estos consumos, altos costos de insumos y tecnología, esta falta de sistema de gestión, esta falta de capacitación, esta poca eficiencia, es que nació, ¿cierto?, el programa Compite Más, que lo que busca es efectivamente mejorar la competitividad de las pymes a través de un programa productivo ambiental que les permita mejorar. Este programa nació el año 2013, apoyado por Corfo, que es una institución del gobierno de Chile, con el cual se desarrolló el programa en el país y con el cual se logró de alguna manera poder medir cuál era la mitigación de gases de efecto invernadero asociado a los acuerdos de producción limpia, lo que se constituyó en una primera NAMA. Entre el 2014 y el 2017, ¿cierto?, se estuvo en el programa que todos ustedes conocen, de Caminos a la Prosperidad en ese tiempo, que dio origen a la red, ¿cierto?, en donde trabajamos fundamentalmente en Perú con el apoyo de WEC, Bastel y Archive. Y entre el 2018 y el 2020, con los fondos asociados a Fondo Chile, ¿cierto?, y ya asociado a la red de Innovación e Impacto con el cambio de nombre, logramos continuar el programa en Perú, Nicaragua y Panamá. Entonces, ¿qué es lo que busca el programa? Es incrementar la competitividad y la sostenibilidad en pymes mediante un programa integrado de creación de valor, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. ¿Y a través de qué? Fundamentalmente a través de un programa de asistencia técnica, un programa de implementación de prácticas sostenibles y un programa de taller y capacitaciones. Lo que buscamos es generar las herramientas para que luego la pyme sea autosostenible o tenga una autogestión de la sustentabilidad. Y de esa manera puedan seguir siendo cada vez, ¿cierto?, mucho más competitivas. El método, y esto es importante, porque finalmente Compite Más no es una plataforma, no es una capacitación, es una metodología. Entonces, fundamentalmente lo que buscamos es conocer la empresa, conocer la pyme y poder desarrollar un programa al interior de esta pyme, pero orientado específicamente a los problemas que ésta posee. Entonces, primeramente buscamos hacer un diagnóstico en donde asignamos un gestor que se va a compenetrar en la empresa de tal manera de permitir crear confianza y hacer una verdadera línea base de cómo está en los ámbitos ambientales, sociales y económicos. Para ello, hemos generado una serie de indicadores que la idea es medirlos durante esta etapa de diagnóstico. Como nos enseñó Bastel, ¿cierto?, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, por lo tanto lo que buscamos es la medición. Y con esta medición, sabiendo realmente lo que sucede al interior, podemos hacer la detección de oportunidades y generar también las capacitaciones respectivas para que se vayan conociendo los procesos. Que no sea solamente un tema de una receta que siguen en la empresa, sino que realmente tengan conocimiento de lo que pasan y dónde están las oportunidades de mejora. Y de esa manera en el diagnóstico se generan una serie de propuestas de mejoras
de oportunidades de mejora en los términos ambientales, sociales y económicos, en lo que se transforma esto en lo que se llama un plan de ecomejora. Y ese plan de ecomejora viene después en la fase de implementación, en donde ya se hacen más las auditorías de producción limpia y eficiencia energética. Hay una asesoría técnica especializada en función de las necesidades, y aquí recién aparecen, ¿cierto?, los expertos en distintos temas. Viene la implementación de mejoras y capacitaciones más especializadas. Las primeras capacitaciones son más bien capacitaciones genéricas, mientras en la etapa de implementación viene una capacitación especializada, por ejemplo, que significa un secado de una semilla en términos del manejo de humedad relativa, etcétera. Y esa es una capacitación especializada que permite, ¿cierto?, la mejora de los procesos. Y luego, ¿cierto?, viene el seguimiento, en la etapa de seguimiento, donde viene, por ejemplo, la medición de huella de carbono, el apoyo a certificaciones, el apoyo para nuevos proyectos, el recálculo de los indicadores de desempeño y los reportes de sostenibilidad. Entonces, se fijan, estos diagnósticos, implementación y seguimiento son como las etapas del método, en donde fundamentalmente hay una intervención en donde este gestor pasa a ser como el amigo de la empresa, ¿cierto? No es el externo que viene a mirar y a acusar, sino que realmente a buscar cómo desarrollar de mejor manera esos planes de ecomejora. Entonces, de alguna manera, partimos con una línea base en donde elaboramos un diagnóstico y generamos cuáles son las brechas para poder lograr un mejor desarrollo. Luego, a través de una información, ¿cierto?, tanto de medioambiental como asociado a la productividad, vamos midiendo, vamos generando los indicadores. En general, cuando hacemos la línea base, esos indicadores no están y por lo tanto no están medidos. Entonces, en medio ambiente se pueden medir temas de energía, temas de eficiencia de uso del agua, temas de gas de efecto invernadero, temas que son finalmente que tienen que ver con sostenibilidad y también con la competitividad, porque no solamente un tema de medio ambiente y productividad, sino también todo lo que está asociado. Por eso también hay que evaluar los temas tecnológicos y el tema de tratamiento de residuos. Finalmente es hacer los balances respectivos de masa y energía para tomar luego las determinaciones respectivas. Y finalmente, ¿cierto?, pasamos a la etapa de decisiones y ahí entramos a pensar en cuáles son las MTD, las mejores técnicas disponibles para poder implementar en las pymes, y finalmente, ¿cierto?, se logra la competitividad. ¿Y qué significa esa competitividad? Desmarcarse de la competencia, o sea, tener un valor adicional en el que me permita ser mejor que mi competencia, ya sea por un asunto de que yo soy más eficiente o bien que tengo algunos sellos de sostenibilidad que mi competencia no los tiene. Las etapas clave, ¿cierto?, que tenemos acá son las que miramos: la generación de indicadores, los cálculos de indicadores, base de datos, monitoreo, reporte y verificación. Pero lo más importante es la generación de indicadores y los cálculos de indicadores, porque teniendo indicadores bien definidos, bien medidos, me va a permitir generar cuáles son mis metas y cuáles son, ¿cierto?, los plazos que yo tengo para cumplir esas metas. Por ejemplo, algunos indicadores para la sostenibilidad y competitividad. Podemos tener, por ejemplo, en consumo de agua, la producción de agua, energía, ¿cierto?, la producción de energía, el consumo de combustibles, cuál es la producción de residuos industriales, industriales sólidos, la producción de residuos industriales líquidos, el CO2 emitido. Pero fíjese que siempre hay un cociente dividido por la producción, porque estos indicadores tienen que estar siempre asociados a una unidad productiva.
porque si de un año a otro yo cambio el nivel de producción, este indicador tiene que ser comparativo. Por ejemplo, ¿cuánto consumo de agua genero por kilo de queso producido? ¿Cuánto CO2 emito por kilo de queso producido? ¿Cuánta energía consumo en kilowatt hora por kilo de queso consumido? Esto, ¿cierto?, en temas ambientales, pero también en temas sociales, ¿cierto? ¿Cuál es la satisfacción de los clientes que yo tengo por cliente encuestado? ¿Cuáles son los rangos salariales? ¿Cuántas mujeres tengo empleadas en relación al total de trabajadores? ¿Cuál es mi tasa de accidentabilidad? ¿Cuál es el personal indígena contratado partido por el total de trabajadores? Es decir, indicadores sociales, pero también podemos tener, ¿cierto?, algunos indicadores económicos, como ejemplo. Por ejemplo, el índice de liquidez, el personal indicado I+D por partido por el total de trabajadores, la producción que uno tiene dividido por el total de trabajadores, o el total de ayuda recibida por el gobierno por el total de trabajadores. Estos son ejemplos de indicadores para la sostenibilidad y competitividad. En general, yo creo que hemos desarrollado más de 300 indicadores en más de 15 áreas productivas diferentes, las cuales, porque lo peor que uno puede hacer, ¿cierto?, es usar los mismos indicadores para todo tipo de producto o todo tipo de área productiva. Tenemos que adaptarlo por área productiva y eso es la primera etapa que hay que desarrollar. Por lo tanto, en general, el plan lo podemos dividir en 3 fases. En la primera fase, normalmente siempre tenemos una red multiactores a nivel local, porque nos interesa que a nivel local existan las capacidades luego de la intervención. Tenemos que validar las brechas y seleccionar las pymes que van a trabajar, la transferencia de la metodología, determinar, ¿cierto?, cuáles son las pymes beneficiadas y desarrollar un portafolio de proyectos para estas pymes. Como segundo producto, tenemos que tener la asistencia técnica a través del programa integrado, Compite Más, y un plan de capacitación en prácticas sostenibles. Y finalmente lo que buscamos que al cabo de estas primeras dos fases tengamos de alguna manera prácticas sostenibles y proyectos de mejora implementadas en las pymes, de tal manera que sean representativas y puedan ser una empresa a imitar, una mejora en la competitividad de las pymes beneficiarias directas y jornada de sensibilización para la sostenibilidad del programa. Lo importante, ¿cierto?, es que lo que estamos buscando es la creación de valor en 4 ejes. Uno que tiene que ver con la gestión y donde tenemos que buscar los indicadores que nos permitan mejorar la sostenibilidad, y otro eje que tiene mucho que ver con los gases de efecto invernadero, que tiene que ver con la reducción de gases de efecto invernadero y con el desarrollo de los programas de monitoreo, registro y verificación. El éxito Compite Más, ¿cierto?, está en que de alguna manera las pymes en Compite Más se miden para ser más competitivas. Eso es lo que se busca, y luego el programa se sigan midiendo para ir mejorando, saber, ¿cierto?, que a través de esas mediciones van a ir mejorando y cada vez van a ser más competitivas. Y de esta manera pueden decir que mitigan, ahorran y se sustentan, y de ahí el nombre, ¿cierto?, Compite Más. Mejor competitividad a través de la mitigación, el ahorro y la sostenibilidad. Las áreas de trabajo en general son prácticamente todas asociadas a la pequeña industria. Estamos hablando de producción limpia, de generar programas de producción limpia, de generar programas de ahorros de agua, generar programas de economía circular donde el residuo se convierte en una materia prima y por lo tanto ojalá disminuir los residuos, programas de ahorros en general, ¿cierto?, programas de energía, fundamentalmente eficiencia energética y energía renovable,
y programas de mejora en la comercialización. En el fondo, se entrega, es la entrega de herramientas y capacidades para la creación de valor. Y de esa manera, creando valor, generan una mayor competitividad. Por lo tanto, siempre cuando nos preguntan qué podemos hacer como pymes, ¿cierto? Dado que nuestros aportes son tan pequeños, ¿vale la pena? La respuesta es sí, vale la pena. ¿Por qué? Porque la suma de pequeños cambios hacen un gran cambio. Y lo que buscamos es el gran cambio a través, ¿cierto?, de que cada una de estas pequeñas empresas vayan cambiando hacia un proceso más sostenible. Los resultados esperados de la intervención en las pymes tienen que ver con reducir consumo de energía, agua y recursos. Tiene que ver con identificar oportunidades de ecomejora. Tiene que ver con brindar asistencia técnica especializada. Tiene que ver con brindar entrenamiento en prácticas sostenibles. Tiene que ver con facilitar a las pymes el acceso a nuevos mercados. Tiene que ver con creación de oportunidades para intercambio entre consumidores y proveedores. Tiene que ver con aportar las estrategias de mercado que permitan reducir riesgos y medir y reducir gases de efecto invernadero. No necesariamente todas estas, porque va a depender fundamentalmente de las características propias de cada pyme en particular. Lo fundamental es que las pymes beneficiadas se les crea valor y la creación de valor les da mayor competitividad. Y para esto, lo que desarrollamos, ¿cierto?, es lo que se denomina el índice de competitividad. El índice de competitividad es un índice, ¿cierto?, que está basado en que lo que no se puede medir no se puede mejorar, pero que mide la competitividad basada en mediciones que une los aspectos sociales, ambientales y económicos. Es decir, en un solo número, ¿cierto?, nos dice qué tan competitivo es una pyme, incorporando los tres aspectos. El valor va entre 0 y 4. Entre 0 y 1 podemos decir que es muy bajo su competitividad. Entre 1 y 2 es bajo. Entre 3 y 4 es alto. Perdón, entre 2 y 3 es alto. Y entre 3 y 4 es muy alto. Entonces va a variar entre 0 y 4 este índice, que tiene distintos factores asociados a los ámbitos sociales, ambientales y económicos. En Chile, el impacto, ¿cierto?, que tuvo el programa en las pymes fue un aumento del 50% de la capacidad de los trabajadores en producción limpia, el registro de reducción de gases de efecto invernadero en más de 1.000.000 de toneladas de CO2 por año, reducción de consumos de agua en un 32%, reducción de consumo energético en un 20%, y reducción del 35% de las emisiones de residuos. Esto en el periodo 2015. En Perú tuvimos 52 nuevas certificaciones en 20 empresas, más de 20% en ahorros consumidos de agua, más del 18% en reducción de consumo de energía y más de 25.000 toneladas de CO2 equivalentes por año reducidas, y obviamente la creación de capacidades. Como le dije antes, compite más Escalú a Perú, Panamá y Nicaragua. En otros países no como programa, sino solo como intervención en empresas. Y cuando escalamos a estos tres países, trabajamos en el área frutales, lácteos, porcinos, cacao y café. El café en los tres países, y lo mismo que el tema lácteo. Y aquí tenemos, si se fijan, en frutales tenemos Panamá, Nicaragua y Perú, el número de empresas. Cacao solamente Nicaragua y Perú. Café, Panamá, Nicaragua y Perú. Porcino, Panamá y Nicaragua. Y lácteos, Panamá, Nicaragua y Perú.
Como les decía, lo importante aquí es trabajar con el indicador de competitividad para las pymes, que es el índice Compite Más. Este índice en un principio lo construimos basado en los indicadores que habíamos construido para los programas, ¿cierto?, Compite Más, con los cuales desarrollamos el índice. El índice tiene 3 pilares básicos. El primero, que ya les dije, que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Lo segundo es que las pymes, para acceder a nuevos mercados, deben cumplir con normas cada vez más exigentes. Y tercero, que la competitividad está asociada a la sustentabilidad, la cual debe ser no solamente económica, sino también social y ambiental. De esta manera, ¿cierto?, el índice va entre 0 a 4, en donde de 0 a 1 es muy malo, de 1 a 2 es malo, de 2 a 3 es bueno, y de 3 a 4 es muy bueno. Y para esto, ¿cierto?, lo primero que tenemos es fijar una ponderación a los distintos factores, ambiental, social y económico. En principio, nosotros ponderamos 0,35 al factor ambiental, 0,3 al factor social y 0,35 al factor económico. Y cada uno de estos factores tienen a su vez subfactores. Por ejemplo, el factor ambiental tiene diferentes subfactores que también hay que ponderarlo, ¿cierto?, entre, entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, como subfactor ambiental tenemos el manejo de residuos, el manejo de insumos y sustancias peligrosas, la gestión de energía, la generación de gas de efecto invernadero, las prácticas de producción limpia y las certificaciones. Cada una con estas ponderaciones. Toda esta suma tiene que sumar 1. Entonces, certificaciones 0,1, prácticas 0,2, generación de gas de efecto invernadero 0,2, gestión de energía 0,2. Entonces, cada uno de estos valores o cada uno de estos subfactores tenemos que, junto con su ponderación, darle un valor que va entre 0 y 4. Por ejemplo, generación de gas de efecto invernadero, que tiene un valor 0,2 de ponderación, vamos a decir si es 0, 1, 2, 3 o 4, o un valor intermedio. Es muy bajo si no existen registros, o sea, si no hay ningún registro, le vamos a poner un 0. Si existen todos los registros, le vamos a poner un 1. Si hay la mitad de los registros, le vamos a poner 0,5. Bajo significa que existen todos los registros y se han identificado oportunidades. Si hay muchas oportunidades, obviamente va a acercarse al valor 2. Entre 2 y 3, ¿cierto?, es que hay medición de huella de carbono, y muy alto si se han implementado medidas para reducir la huella de carbono. Entonces, para cada uno de estos factores ponemos entre 0 y 4, y bueno, se van sumando, y finalmente se logra este valor único del índice de competitividad. Por ejemplo, ¿cierto?, esta fue la medición cuando partimos del índice de competitividad en Panamá, Perú y Nicaragua, en donde esa era la línea base, y lo que buscamos es subir estos indicadores, ¿cierto?, luego del programa. Algunos ejemplos. Aquí tenemos, ¿cierto?, una empresa peruana que se desempeña en el subsector agroindustrial, dedicada principalmente a la recolección, procesamiento y comercialización de productos pulverizados. El más importante es la maca, pero también el algarrobo, la lúcuma, el camu camu, el maíz, etc. Aquí la empresa, ¿cierto?, realizaba el lavado de la materia de forma manual, por lo que se requería automatizar el proceso de lavado de materia prima. Aquí se usaba mucha agua. La empresa requería implementar nuevas maquinarias de mayor capacidad de producción y de eficiencia productiva. Y la empresa requería hacer modificaciones en la estructura de la planta, pues presentaba una contaminación cruzada de materia prima con producto final, y la empresa no contaba con red de agua potable y no conocía otras alternativas de abastecimiento, aparte de las cisternas de agua de proveedores externos.
Entonces, estos eran como los aspectos más importantes detectados en esta línea base, ¿cierto? Y finalmente se logró, ¿cierto?, que se fuera modificando esto con el programa. De hecho, esta misma empresa también requería reforzar su plan de manejo de residuos sólidos, no contaba con un plan de producción más limpia, no contaba con un plan de eficiencia energética, y la empresa requería capacitaciones y reforzar su know-how en proceso de producción. Perdón. Y la huella, en este caso, no fue posible calcular porque no había los indicadores. Aquí, como yo les decía, es súper importante el rol del gestor que está metido en la empresa, y sobre todo, ¿cierto?, los socios locales que tienen un rol clave cuando, ¿cierto?, trabajamos fuera de nuestras fronteras. Sin este rol clave de los socios locales sería imposible lograr buenos resultados. Aquí partimos con un índice de competitividad de 1.3 y finalmente, ¿cierto?, con ese índice de competitividad se elaboró un plan de mejora en donde se instaló iluminación de alta eficiencia, se instalaron variadores de velocidad de los motores, se recuperó calor de los secadores, que había mucha energía perdida, se instalaron data loggers individuales, máquinas para conocer y controlar el uso de energía, se instaló una máquina lavadora de maca. De hecho, se ahorraron 6.500 kWh por año, ¿cierto? Y 43 galones de gas licuado de petróleo al año. Se ahorraron en soles casi 18.000 soles. La empresa invirtió 461.000 soles. Se realizaron horas de capacitación y horas de asesoría especializada. Se hizo un plan de manejo de residuos, minimizando los residuos, segregando en la fuente, reaprovechando, almacenando, recolectando, etc. En términos de indicadores en gestión de residuos, esto se resume en la gestión eficiente y venta de los residuos de merma en materia orgánica a 30 centavos de soles el kilo, más o menos 10 centavos de dólar. En términos de medición de huella de carbono, se entregó el informe correspondiente a la medición de huella de carbono, con lo cual fue posible, ¿cierto?, determinar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de aquí vimos que, se generaban alrededor de 83 toneladas de CO2 equivalente. Y si nos fijamos, la línea base tenía un índice de competitividad de 1.3, a octubre del 2015 teníamos 2.2, a marzo de 2016 3.4 y a julio de 2016 3.9, transformándose en una empresa que tenía una poca competitividad en una empresa altamente competitiva con casi 5 sellos de producción y calidad implementados. Entonces, esto fíjense que es un éxito, está casi en 4, y estando en 4, ¿cierto?, ya sería lo máximo como empresa. Algunas prácticas de mejora compite más en estas mismas empresas, por ejemplo, Ecobusiness. Esta fue la primera empresa peruana que logró entrar al mercado con productos orgánicos. Y como esta empresa trabajaba con varias comunidades de la zona de Yauyos, en la provincia de Lima, se desarrolló el proyecto Reserva del Patrimonio Natural en Yauyos, y vendiendo productos naturales. Esta empresa, ¿cierto?, ahora la podemos encontrar, por ejemplo, en el aeropuerto de Lima, vendiendo sus productos en el mismo aeropuerto. La Curtimbre Cuenca, que es una empresa consolidada en el proceso de comercialización de cuero, implementó todo su sistema de seguridad y salud ocupacional. El Fundo Chumbe, que era un fondo autosostenible dedicado a la comercialización de palta y chirimoya, tuvo una capacitación continua en sus colaboradores en temas de gestión de empresas, gestión de residuos sólidos y agua, y ahora, además de ser una finca dedicada a la comercialización de palta y chirimoya,
También desarrolló un proyecto turístico de turismo rural, en donde tiene una cabaña que recibe turistas, ¿cierto?, en su entorno natural. Y finalmente, ¿cierto?, la Asociación de Productores de Chirimoya es una asociación dedicada a la producción agrícola y venta de chirimoya, que una de las cosas importantes fue lograr su asociatividad, la venta conjunta del producto y disponer de una imagen corporativa apoyada por un logo y polo que ha hecho que el socio se sienta identificado con su asociación. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos cambios, ¿cierto?, como estaba antes y después. Aquí tenemos mejoramiento del punto ecológico de residuos sólidos, pequeños, más grandes, con distintos lugares, ¿cierto? Sistema de ventilación no eficiente, sistema de ventilación eficiente. En el caso de Nicaragua, que veo que está Martín también presente, creo que, como vuelvo a repetir, los socios locales son súper importantes. Aquí se trabajó con 10 empresas, ¿cierto? En donde fíjense que la línea roja es el índice de competitividad cuando partimos. La línea naranja es el índice de competitividad a medio término. Y la línea azul es el índice de competitividad terminado el proyecto. Y obviamente la verde es si todo fuera 4. Entonces vemos como todas las empresas de alguna forma mejoraron ostensiblemente su índice de competitividad. En Nicaragua, en 2 años, hicimos 8 talleres y seminarios, 10 capacitaciones y cursos virtuales. Recordemos que estábamos en plena pandemia, por lo tanto, todo el último año fue a nivel virtual. 6 asistencia técnica especializada, 11 cápsulas o videos cortos, 55 implementaciones para las 10 pymes beneficiarias, 6 postulaciones a fondos para proyectos dentro de la cartera, de los cuales la empresa obtuvieron 4. Se recomendaron 87 proyectos de comejora, de los cuales se han implementado hasta el momento 55, que corresponde al 63%. Aquí tenemos algunas medidas implementadas con el gran apoyo, ¿cierto?, de los socios locales, vuelvo a decir, rol clave, en donde tenemos, por ejemplo, instalación de luminarias eficientes tipo LED, sustitución de aire acondicionado eficiente, ¿cierto? Esto al medir, al tener el número, se dan cuenta, ¿cierto?, de no solamente lo necesario, sino lo económico que son todas estas prácticas. Tramo de cubería de distribución de vapor recubierta con pintura aislante, instalación de tragaluz en la bodega de insumos para evitar el uso de energía. Aquí, ¿cierto?, finalmente, por ejemplo, acá se realizó el desarrollo de un prototipo de producto a partir de las devoluciones de ajo, con lo cual se hizo esta pasta de ajo, y creo que, bueno, este es un producto que ya tiene la empresa. Y finalmente, ¿cierto?, lo importante es que también darles ¿cómo llamarlo?, una graduación a las empresas que terminan con el programa, a los cuales, ¿cierto?, se les entrega finalmente un certificado en donde, ¿cierto?, se valida que está el plan de ecomejora implementado. Y lo importante es que también participa el socio local dentro de esta certificación. Otra cosa, ¿cierto?, que se tratan de desarrollar son productores que sean orgánicos y sostenibles, ¿cierto? Buscamos organizaciones conscientes de su entorno y de su vulnerabilidad para que busquen la mejora asociada. Buscamos el desarrollo de aportes de nuevos conocimientos a la comunidad, la vinculación y generación de redes. Por lo tanto, este programa de la red es muy importante, ¿cierto? La red de innovación e impacto, creemos que para nuestro programa es de relevancia, porque de alguna manera podemos desarrollar cosas en conjunto para finalmente ir generando impacto en nuestros países latinoamericanos. Tenemos que buscar la sensibilización a problemáticas del sector público-privado, y muchas veces hay que sensibilizar al sector público
para que el sector privado también pueda desarrollarse con sostenibilidad. La importancia del trabajo asociativo. En el caso de Perú, las 10 empresas beneficiarias, finalmente eran 9, eran asociaciones que a su vez representaban en total cerca de 390, 400 pymes. Por lo tanto, de esa manera el programa se va multiplicando, incorporando la importancia, ¿cierto?, de la asociatividad, la protección del medio ambiente, ¿cierto?, y los criterios de sostenibilidad. Y finalmente, ¿cierto?, las empresas logran capturar de alguna manera este mensaje para poder seguir desarrollándose y entender que la competitividad no solamente es un tema económico, sino también es un tema ambiental y social, y que de alguna forma esta competitividad está asociada a la sostenibilidad. Y por lo tanto se busca un compromiso y exposición al cambio. Y aquí vemos que cómo se pudo trabajar en época de pandemia, ¿cierto? Aún así lo pudimos hacer, y ahí vuelvo a repetir que es clave tener socios locales. Y socios locales son los miembros de la red. Y creo que ahí está la fortaleza con la cual podemos trabajar en conjunto. Nosotros no podríamos implementar este programa en otros países sin tener socios locales potentes. ¿Por qué? Porque, como les dije, al comienzo de esta charla, el factor fundamental es el gestor. El gestor que se introduce de una u otra forma en la empresa y deja de ser un asesor externo y pasa a ser un miembro de la empresa, un amigo de la empresa, que de la mano con ella va a ir logrando generar este plan de mejora y esa implementación. En el fondo, lo que buscamos es que se mide y se registra. ¿Para qué? ¿Cierto? Para mejorar, desarrollando productos con mayor valor agregado y sostenibilidad. Aquí tenemos algunas también empresas que, en este caso, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de Panamá, con productos, ¿cierto?, de calidad. En Perú, ¿cierto?, muchos, como les decía, asociaciones. Aquí está la Asociación de Productos Lácteos de Marcahuasi, la Asociación de Ganaderos Molino Viejo, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Es que enseñarles a hacer nuevos quesos con mayor valor agregado. Aquí están aprendiendo, ¿cierto?, a desarrollar los quesos maduros. Aquí tenemos la planta Cumbe, en las cuales en la primera etapa lo que hicimos fue asociarlos, que pudieran ver el producto, y en esta segunda etapa están haciendo ya desarrollo de nuevos productos a partir de el fruto de menor calibre y fruto en un estado un poquito más malo, con lo cual empiezan a hacer zumos, jugos, y también helados y concentrados. Miren qué bonita la planta que ellos armaron. En general, un poco cierto es que lo que nosotros pensamos que el desarrollo, en el desarrollo sostenible, no se logra, cierto, un impacto social solamente con asistencialismo, sino que se logra impacto social entregando herramientas para el desarrollo y el progreso. Finalmente, ¿cierto?, muchas veces se habla de un precio justo, pero un precio justo de un mal producto igual mantiene la pobreza. ¿Por qué? Porque será un mal precio. ¿Cómo tenemos que buscar un buen precio? Hay que lograr crear valor para eliminar la pobreza, es decir, tener un buen precio derivado de un buen producto. En el fondo, el desafío está en crear valor en las pymes a través de un desarrollo sostenible. Y por eso Compite Más invita siempre a entregar herramientas y generar pymes cada vez más competitivas para eliminar el hambre y la pobreza. Y esa es la presentación que tenía preparada para hoy, y un poco mostrando
en qué se basa la metodología Compite Más. Dejamos abierto a preguntas y comentarios. Lolita estuvo mucho más entretenida, es cierto, haciéndolos participar, pero la idea, cierto, es que ahora podamos conversar, aunque, cierto, Abdiel, Adrián, Euclides, de alguna manera, son parte de Compite Más, de alguna forma, porque han trabajado con nosotros implementando estos programas, cierto. Bueno, y Margin también, que sea en Nicaragua y en Panamá. Querido Rolando, yo entré tarde porque tuve que correr a atender una sesión, así que voy a tener, como nada más vi la parte final, voy a tener que ver todo el video para hacerles llegar preguntas súper puntuales, porque es un tema que creo que podemos sumar y que en México creo que hay mucho campo para trabajar con el modelo. Pero bueno, tendré que, ahorita que acabemos y que suban el video, verlo a detalle, pero muchísimas gracias. Okay, de hecho, si nosotros tuviéramos la plataforma que tiene Lolita, podríamos llegar a más lugares, ¿verdad, Rolando? Absolutamente. Pues hay que hacer un mix, hay que hacer un compi CIMAPRO o un CIMACO, porque en realidad, fíjate, CIMAPRO como tal, solo lo que te instala es un proceso al que le puedes poner los insumos. O sea, creo yo que con el objetivo, la estructura CIMAPRO puede ayudar a gestionar lo que ustedes ya tienen. Yo creo que vamos a hacer algo, pero bueno, tendré que ver. Y por supuesto, podemos siempre sumar. Ok, gracias, Lolita. Y bueno, yo creo, no sé si tenemos un match en estos 2 días como para hablar del tema. No, ¿No? nosotros no. Yo creo que porque dijimos, nosotros si hablamos cualquier día. No, nada más tenemos 2 que nos solicitaron, y con Cristian y con Innovation for Change. Ok, ahí apareció Cristian. Así que con Cristian sí nos aquí estoy. Así es. Pero si no, Rolando, hay que aterrizarlo. Voy a ver el video con detalle y creo que algo podríamos siempre explorar. Ok. No sé si alguien quiere comentar o hacer alguna consulta. Yo creo que, por lo menos para el caso de Panamá, y hay grandes oportunidades. Ojalá se pueda hacer un mix. Yo en su momento estuve tratando valorando la posibilidad de trabajar con ambas metodologías simultáneamente. Y yo creo que es posible. Quería compartirles que en Panamá actualmente se está modificando la ley de auditorías ambientales, que antes era más de cumplimiento de documentación, a un poco más pragmático. Y ahora las auditorías, a partir de que ya está en consulta ciudadana el decreto, va a exigir a todas las empresas medición de huella de carbono. Entonces, no sé en el resto de los países que aquí están, pero normalmente los empresarios, si no es ley, no lo hacen. Entonces veo que bregar con el tema de Compite Más se puede volver una tremenda oportunidad. De hecho, le estaba yo recomendando a Tubá que como Centro Nacional de Producción Más Limpia pudieran hacer alguna alianza de tal manera que una vez salga la ley, pues eso va a demandar entrenamientos tanto al sector público como a los auditores y consultores privados. Y ahí hay una oportunidad porque pues aquí hay un montón de gente que en teoría ha tomado cursos, pero es poca la práctica. Y entonces a veces las empresas tienen sus temores en ese sentido.
Entonces, por ahí veo yo una gran oportunidad para este tema de Compite Más, ¿no? El de CIMAPRO, pues ya lo estamos manejando, estamos caminando y no hemos, desde que arrancamos, no hemos dejado de tener al menos una empresa, a veces más, dependiendo. Pero yo sí creo que hay una tremenda oportunidad para este tema de Compite Más a la luz de los cambios legales que va a exigir el Ministerio de Ambiente a partir de las próximas semanas. Ok. Está en silencio, Alma. Sí, está bueno, está súper bueno eso, Abdiel. Él inmediatamente, viste que Abdiel es un hombre de negocio, inmediatamente le hizo sentido el comentario. Sí, buenísimo. Rolando, Sí, no yo sé si creo hay que, bueno, otro comentario sí. por parte de... Martín estaba con problemas de su micrófono. Sí, pero Entonces, escribió sí. en el chat. Margin fue parte también gestora del proyecto, así que sabe como la metodología. Bueno, yo creo que si no hay más consultas, yo quiero igual que no se olviden que me cuesta la hora. En 3 horas más vamos a tener a Ede Iges. Él la verdad es que es un honor poder tenerlo. Él trabajó en el Banco Mundial a cargo de todos los planes de sustentabilidad para África y Asia. Trabajó en todo el desarrollo de fondos verdes. Es un consultor ambiental en las áreas de cambio climático. La verdad es que cada vez que quiero hablar con él está en otro país. De hecho, ahora cuando lo invitamos estaba en Sydney, en Australia, y por eso el cambio de horario, porque si bien para nosotros va a ser para Chile las 7 de la tarde, para ustedes las 5, o bueno, dependiendo del país, para él va a ser día miércoles las 9 de la mañana. Y el horario anterior iba a ser de madrugada. Entonces, igual me encanta, ¿cierto?, que a pesar de lo importante que es la persona, cómo entrega, ¿cierto?, entrega sus conocimientos, y yo creo que va a ser muy interesante poder tenerlo con él. Creo que Adrián lo escuchó cuando partió nuestro magíster, y creo que es una oportunidad de poder estar, y por eso yo los invito a compartir este conversatorio con él. De hecho, ha estado en todas las COP y nos va a contar qué pasó en la última. Confirmado bueno, que estaremos a la hora. Perfecto. Sí, súper, muchas gracias Rolando, muchas gracias a todos los que... ¿A qué hora es? A Martina sí le puedes adelantar su... Es a las 19 horas de Chile, 4 horas de Centroamérica. 5 horas de México. Son las 5 para Panamá. 5 para horas Panamá. para Panamá, sí. Bueno, les agradezco a todos, muchas gracias. Muchas gracias Rolando, muchas gracias a los que se dieron este espacio para conectarse, y bueno, como saben, pues seguimos ahí siendo parte de la familia de la Red de Innovación e Impacto, así que nos vemos más tardecito. Muchas Que tengan gracias. una buena Chao, tarde, nos que estén vemos. bien, adiós. 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 Saludos. Un abrazo. Chao.